Buenas tardes, profesor. Voy a hacer el resumen de las clases de la semana del 10, de la clase del 10 y la clase del 12. Esta unidad se sabe que no todos los ejercicios van a ser los mismos, ya que hay miles de formas para poder realizarlos, cambiando los parámetros con posibles casos. Debemos tener claro el punto de vista y en el lado en el cual vemos el transformador, en el cual existen tres parámetros para poder realizarlos, en donde se mostrará a través de este ejercicio. Que tenemos acá el ejemplo que un transformador monofásico de 100 kVA con lado con voltaje de alta tensión de 5800 volts y baja tensión de 220 volts con 50 Hz. Y en este ejemplo tiene los siguientes datos de prueba, que sería el ensayo de cortocircuito con un voltaje de 146 volts, una corriente de 17,24 y una potencia de 1062. Se sabe que en este ensayo se usa la corriente nominal en el transformador. El ensayo de vacío con un voltaje de 220, una corriente de 694 y una potencia de 523. En el ensayo vacío se usa un voltaje nominal. En la medición de resistencia efectiva tenemos que la resistencia del nivel de baja tensión es de 3 miliohms y la estimación de la inductancia de dispersión en el lado de alta tensión es de 13 milihenrios, en donde tenemos que determinar el circuito equivalente si referir parámetros, circuito equivalente referido al lado de alta tensión. Viendo los ensayos que tenemos representados, se sabe que cuando uno hace un ensayo, lo hace o por el lado de alta tensión o por el lado de baja tensión del transformador. Acá en el ejercicio no nos dice en qué lado se está realizando el ensayo, solo nos dice que en el ensayo de la resistencia tenemos baja tensión. Por ejemplo, medición de resistencia, que es uno de nuestros ensayos. Como ya tenemos la medición de la resistencia y nos dice que es vista del lado de baja tensión, no se tendría que hacer este ensayo. Si es el caso, que no nos da la resistencia, por lo tanto se debe hacer un ensayo de corriente continua. En este se agrega un voltaje variable y se mide voltaje y corriente, donde se quiere encontrar la resistencia continua. Realizando estas mediciones en el lado de alta tensión, el R1, que es la suma de cuántas veces se va realizando estas mediciones, sacando por la ley de Ohm, voltaje partido en corriente, todo dividido en K, donde K es un valor de 1.1, ya que es donde se considera el efecto Scheme. Por lo tanto, como valor final, nuestro R1 es K por R1. En el ensayo cortocircuito, este ensayo nos da los parámetros en serie del circuito que queremos encontrar, donde circulan corrientes nominales y se desprecia la rama shunt. Al no decirlo, el lado que se realiza el ensayo, tenemos que tomar en cuenta que trabaja con corrientes nominales. Por lo tanto, sacamos los valores de las corrientes nominales que nos dan en los datos del transformador, teniendo una corriente nominal de 17.24, podemos concluir que, no es, que se está haciendo cortocircuito en el lado de baja tensión y se está trabajando en el lado de alta tensión, que también por seguridad casi siempre se realiza de esta forma.
Por lo tanto, nuestros parámetros estarán en el lado de alta tensión, teniendo la tensión menor al valor nominal. Podemos despreciar la rama Young, donde sabemos que esta tensión se usa para reemplazar el transformador en el codo de saturación. Por lo tanto, tendremos la tensión mucho más bajo del codo, por eso se desprecia, porque se tiene una tensión muy pequeña, y al tener una tensión pequeña tenemos una corriente pequeña y tenemos menos flujo en el área de magnetización, que sería la rama Young. Acá sacamos los R equivalentes, Z equivalente y X equivalente para poder sacar nuestro R y X. Sacando los datos de pérdida de cobre, se sabe que la resistencia que se vio anteriormente es del lado de baja tensión. Entonces, para ver los de la alta tensión, se realiza lo siguiente. En cuanto a como ya sabemos, el R2 por dato está en baja tensión. Nuestro R equivalente, que ya lo calculamos anteriormente, sería igual a la suma de R1 más el R2 en lado de alta tensión. Entonces se pasa al lado de alta tensión multiplicando el R2 por el A elevado a 2, que sería el voltaje del lado de alta tensión partido el voltaje de baja tensión elevado a 2. Por lo tanto, nuestro R1 en alta tensión sería 1,4880 ohm de alta tensión. En cuanto a la reluctancia, vista en el lado de alta tensión, teniendo la inductancia, queremos sacar su inductancia, su reluctancia en X1. Como tenemos la estimación de la inductancia de dispersión en el lado de alta tensión, que está ahí, se quiere sacar el X1, ya que esa es una inductancia y queremos sacar la reluctancia, que sería 2pi por la frecuencia por el 0,013, y nos daría un X1 de 4,0841, que se resta con el X equivalente para poder sacar nuestro X2 de alta tensión. Por lo tanto, gracias al ensayo de cortocircuito, se determinaron los parámetros serie del transformador, en este caso referido al lado de alta tensión. Ensayo de vacío. En este ensayo se encuentra la rama Young y su objetivo es no alimentar la carga. Normalmente se deja al lado de alta tensión en vacío, aplicando tensión nominal al lado de baja tensión por seguridad. Midiendo voltaje, corriente y potencia, se sabe que este ensayo trabaja con voltajes nominales. Entonces, por el enunciado podemos deducir que este ensayo se realizó con lado de alta tensión en vacío, modelando la rama Young. Tenemos aquí el voltaje de ensayo del vacío y sabemos que nuestra corriente nominal, o sea nuestro voltaje nominal, es 220 en el lado de bajo. Ahora sacando los parámetros de R equivalente, Z equivalente y X equivalente para poder sacar nuestro RF y nuestro XM. Sabiendo que R2 es el valor ya dado en nivel de baja tensión y nosotros estamos trabajando ahora en nivel de baja tensión, entonces solo se restaría el valor equivalente con el valor de R2 ya dado para sacar nuestro R. Y por el otro lado tenemos que nuestro X2 va a ser igual al X' de 2 partido en A2, ya que el X' de 2 está en el lado de alta y queremos trabajar en el lado de baja. Por lo tanto, de esta forma se pasaría el valor a
lado de baja tensión. Sacando nuestro X equivalente, tenemos nuestra reluctancia X, que sería igual al X equivalente menos el X2 que ya sacamos anteriormente, y nos daría esto en nivel de baja tensión. Por lo tanto, ya concluido, tenemos, por lo tanto, gracias a estos valores se puede llegar a sacar nuestra rama shunt, que sería la resistencia, y nuestra inductancia de magnetización. Entonces, gracias a estos ensayos, se puede sacar circuito equivalente sin referir parámetros. Como se sabe, se sacó la rama shunt del lado de en baja tensión, y para sin referir parámetros tiene que ser en donde va su posición, entonces sería el lado de alta tensión que estaría. Por lo tanto, se saca multiplicando por el A2 el valor de RF y XM para pasarlo en el lado de alta tensión. Y acá está, sin referir parámetros, nuestros valores. Nuestro circuito equivalente referido al lado de alta tensión sería de esta forma, con la rama shunt en alta tensión y nuestro circuito en serie, en nuestro parámetro en serie en alta tensión. Nuestro circuito equivalente referido al lado de baja tensión sería con la rama shunt ya la que sacamos primeramente, que sería en el lado de baja tensión, nuestro X2 y R2 en baja tensión, y como no teníamos nuestro R1 y X1 en baja tensión, lo transformamos dividiéndolo por el A2, y ahí sería nuestro circuito total. Circuito equivalente T, que es parecido al circuito anteriormente, pero este sería con la reluctancia y transformándolo en impedancias. Por lo tanto, el circuito equivalente T referido al lado de alta tensión sería lo mismo que el circuito anteriormente, pero transformando impedancias en forma de T, como estas se sumarían, R1 y X1 se sumarían, sería una impedancia, que sería esta de abajo. En el otro también sería una impedancia, sumando estos dos sería este. Y para transformar el circuito en paralelo sería esta impedancia, que sería esta. El circuito equivalente T referido al lado de baja tensión sería lo mismo, pero en el lado de baja tensión, efectivamente, que sería la suma de esto, sería la impedancia, la suma de esto la impedancia, y la suma de esto la impedancia de esta, y sería T. Y esto más que nada se utiliza para cuando se piden corrientes, para que el circuito sea mucho más fácil. Tenemos el circuito equivalente aproximado, en donde tenemos que nuestros circuitos se transforma en un circuito en serie de una sola malla, ya que la corriente de aproximación sería menor a la corriente nominal, en el cual eso quiere decir que la corriente de magnetización sería muy pequeñita y despreciaría la rama shunt, y el circuito quedaría siempre así. Tenemos la probabilidad de transformadores, en donde tenemos nuestra referencia, por ejemplo, de un transformador en el lado de alta tensión, sería esta onda sinusoidal, en el cual si el bobinado está en la misma dirección, el otro lado va a salir de una polaridad sustractiva, que sería la misma pero un poco más pequeña, ya que es de baja tensión. Y si el bobinado está del otro lado, mm, sería la polaridad aditiva con una onda con un desfase de 180 grados.
Y ahora, para saber cómo es la polaridad sustractiva o aditiva, tenemos dos casos, que sería el método del voltímetro, donde se realiza un puente desde el punto B al punto D, conectándole en el lado A un voltímetro que se le agrega un voltaje cualquiera para poder sumar o restar estos valores y saber si nos da efectivamente el valor que queremos. Por ejemplo, tenemos un voltímetro acá y acá, en el lado 1, un voltímetro en el lado 2 y un voltímetro de la A y el C. Un ejemplo sería el caso 1, que sería el caso de que el voltaje de A y C es igual al voltaje de la parte del lado 1 más el voltaje del lado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si se suma, entonces sería el lado positivo estaría arriba, el lado negativo estaría acá abajo en el lado 1, el lado positivo estaría acá arriba y el lado negativo estaría acá abajo. Entonces, ¿cómo sería? Más, más, menos, más, menos. Entonces, esto sería una suma en sí. Sería una suma. Todo eso sería una suma. Un ejemplo más visual sería, bueno, sería si yo le doy, por ejemplo, un voltaje de 20, un ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que ser? Este B sería 20, que es igual al VH, por ejemplo, ponele un 15 más un 5. O sea, ahí sería la suma. Y nuestro transformador quedaría de la siguiente forma, con las polaridades positiva arriba, la negativa abajo, y en caso contrario, en la polaridad aditiva sería el positivo abajo en el lado de baja tensión y el negativo arriba en el lado de baja tensión, con un desfase de 180. Polaridad sustractiva. Como vemos acá, sería el V de punto A y punto C es igual al voltímetro del lado 1 menos el voltímetro del lado 2. Y como acá está marcado, tenemos el más arriba, el menos abajo, el menos y el más, que sería más menos. Entonces sería más menos. Un ejemplo, el mismo ejemplo, pondríamos 20. 20 en el voltímetro más o menos. Entonces, ¿qué nos daría el B? 20. Es igual, en este caso sería el VH sería mayor al VX. Por ejemplo, le ponemos 25 menos 5. Y ahí estaría nuestra polaridad sustractiva, con un desfase de 0 grados, ya que tenemos el más, menos, menos. Formador, y para determinar sus condiciones,
en cuál va a ser la carga o corriente, si está cercana al vacío, etcétera. Para eso se hace el análisis. En el caso del trafo hay dos temas que son fundamentales. Uno es la regulación de tensión, que significa ver la caída de tensión que produce el transformador. Idealmente tenemos el caso independiente de la corriente del voltaje fuera constante. Esto tiene sentido ya que sería la potencia infinita. Conceptualmente tiene sentido ya que, ya que la gracia es tratar de disminuir la caída representada en la línea azul. La pregunta es, ¿cuánto cae la tensión? Queremos que caiga poco, porque queremos mantener el voltaje constante. Por lo tanto, esa caída de tensión se llama regulación de tensión, dependiente de la carga, ya que a mayor carga, más va a caer la tensión. Es un caso ideal que todos queremos llegar a lograr, pero todos saben que no se puede, ya que al aumentar la carga, la tensión permanece constante. Eso no puede ser por la ley de Ohm. Por ejemplo, y tenemos nuestro caso real que al aumentar la carga, la tensión varía en función de los parámetros del transformador y naturaleza de la carga, ya sea la ley de Ohm, que sería voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Acá tenemos el ejemplo de la curva de demanda, que sería la potencia que llega, la tensión que se llega a tener durante el día, o sea, donde más se ocupa serían tipo 9 de la noche más o menos, ya que sería la más alta de potencia, la carga de voltaje más alta. Haciendo el análisis podemos ver la curva que es potencia versus voltaje, en donde se encuentra un punto crítico, donde se encuentra el punto crítico que estaría aquí, que indica que ese valor de potencia puede entregar una tensión estable, ya que luego de ese punto la tensión es inestable. Ejemplo sería en donde no se puede acercar al punto con la protección porque en cualquier minuto la red se puede caer, ya que no se la cosa es trabajar en la zona estable y llegando al punto se puede caer de repente, en donde nos podemos dar cuenta que los voltajes de la red dependen no solo del P, sino que también del Q. Nuestra regulación de tensión se puede ser negativa y eso va a depender si su carga es capacitiva o inductiva. Para calcular la regulación de tensión, la caída de tensión siempre va a ser el valor de la carga, calculando por los módulos. Por lo tanto, la diferencia de la magnitud es lo que se calcula en regulación de tensión para tener los valores relativos, donde V1 y V2 es la caída de tensión en donde se divide por V2 para regular esta caída de tensión. Para verlo mejor en el punto de vista gráfico, haciendo el diagrama fasorial, donde se dibuja la componente de voltaje y corriente del circuito, considerando el equivalente serie, donde queda en B2 con la corriente inductiva, entonces sería un ángulo para abajo, ya que el ángulo sería negativo siendo inductiva. La caída de la reluctancia sería igual al ángulo de y la inductancia que sería de 90 grados. Y nuestro V1, donde se nota que el V1 es más grande, por lo tanto V1 menos V2 es grande. Aunque nuestro objetivo es que V1 sea igual a V2 para que sea una regulación de tensión cero, que es lo ideal.
Siendo el caso con potencia constante, el problema es que la tensión, teniendo dB2, porque el I depende del S, del V, pero este no se tiene. En el fondo no se puede realizarla por mallas o algo por el estilo. Por lo tanto tenemos esta fórmula donde A y B son constantes que dependen de los discriminadores. Por lo tanto se tiene un polinomio de grado 4. Se puede resolver con datos sabidos como la Q, X, R y P. Entonces, cuando no especifican la potencia y la carga y nos dan el voltaje de entrada, la tensión V2 no la podemos calcular de forma sencilla y tendríamos que usar este método. Teniendo el ejemplo con el ejercicio realizado anteriormente, tenemos lo siguiente. Considerando el ejercicio del ejemplo dado, determinar la regulación de tensión a plena carga, cuando A, la carga de la naturaleza inductiva, es un factor de potencia de 0.2. B, la carga es la naturaleza capacitiva de un factor de potencia 0.6. La C, la carga es la naturaleza resistiva pura. Entonces 1. Realiza un diagrama fasorial en cada uno de los casos. Interpreta la relación. ¿Qué relación existe entre el voltaje V y la potencia relativa Q? Cuando tenemos más Q, produce caída de tensión. Y cuando tenemos menos Q, produce sobretensión. Esa sería nuestra relación. ¿Y por qué sería de interés en un set controlar la potencia reactiva? Porque si yo controlo la potencia reactiva, esto ayuda a controlar el voltaje. Por eso es de interés. Partiendo con la A, ya realizamos el circuito equivalente en serie. En el ejercicio anterior, por lo tanto, tenemos estos valores en donde el circuito equivalente del transformador referido al lado de baja tensión para determinar la regulación es calculando el phi, que sería el arco coseno de 0.6, que sería inductivo. Entonces nuestro ángulo de I sub 2 es negativo. P sub 1 referido al lado de baja tensión sería 0,00. Y el B sub 1 sería este valor. Por lo tanto, nuestra regulación de tensión sería 2,46, operando en condiciones nominales. Tanto una regulación de tensión de 2.46, siendo una buena regulación de tensión, ya que 0 es la idea. Acá más de lo mismo, pero en este caso el 0.6 capacitivo, lo que quiere decir que el ángulo va a ser positivo. Los resultados nos dan una regulación de tensión negativa, pero en el caso de regulación de tensión se puede ser negativo, pero sería una sobretensión. Y en el caso de que el coseno de phi sea 1 resistivo, en este caso el ángulo sería 0, como resultado nos da una regulación de tensión de 1.088. En general, de los tres casos, el más malo sería el inductivo, después le seguiría el resistivo y después sería el capacitivo, que sería de sobretensión. Diagrama fasorial. Ya teniéndolo el de la inductancia realizado anteriormente, tengo los valores ya que el ángulo es negativo de I sub 2 por ser inductivo. En capacitivo, el V1 quedaría
más pequeño y su carga y corriente quedaría inversa en comparación a la inductiva, ya que el ángulo sería positivo. Y el resistivo estaría en fase, por lo tanto sería de esa forma. Rendimiento. El rendimiento, esto quiere decir que cuánto es lo que entra el P1 y cuánto P2 sale. O sea, cuánta potencia de entrada entra y cuánta potencia de salida sale. Esas serían dependiendo de la calidad del cobre y la del fierro. El rendimiento que nos interesa son de las potencias. Y esta sería nuestra potencia ideal, que sería del 100%, cuando no tiene pérdida del cobre ni del fierro. El balance de potencias se ve demostrado en la pérdida de calor de R1 y R2, que serían las pérdidas del cobre. La sería la potencia de entrada, potencia de salida, las pérdidas del cobre, la pérdida del fierro, que también estaría en calor. Por lo tanto, calculando los P1 y P2, PQ, PF, dependiendo que nos den, tenemos nuestro valor de rendimiento teniendo un núcleo no ideal. Las pérdidas del fierro en un trafo son constantes porque la corriente de magnetización es la misma. Si yo cambio la carga, no cambian las corrientes en el fierro. Por lo tanto, las pérdidas del fierro no dependen de la carga. En cambio, las pérdidas del cobre no son constantes, ya que sí dependen de la carga, ya que nuestra corriente si varía, también variaría nuestra carga. Eso es todo por las clases del 10 y 12 de octubre. Muchas gracias.